La Biblioteca de Alejandría fue una de las bibliotecas más importantes y prestigiosas, así como uno de los mayores centros de difusión del conocimiento en la antigüedad. La biblioteca formaba parte de una institución de investigación conocida como Museion, que estaba dedicada a las musas, las 9 diosas de las artes. Y en este video estaremos hablando acerca de sus orígenes, su arquitectura, su colección, sus usuarios de más renombre y de su final. La Biblioteca de Alejandría fue fundada a principios del siglo III a.C., cuando Ptolomeo I encargó a uno de sus consejeros, Demetrio Falerio, que fundara una academia de investigaciones científicas y una gran biblioteca que reuniera los libros del mundo de aquel entonces. La academia se fundó con el nombre del museo, inspirándose en el liceo establecido por Aristóteles en Atenas para fomentar la investigación científica. Además de una gran biblioteca, en el museo se encontraba un observatorio astronómico, un laboratorio de química, escuelas para el estudio de la anatomía y de la fisiología, y también un jardín botánico, un comedor y salas de reunión y discusión. La Biblioteca de Alejandría fue la primera biblioteca internacional, ya que el gobernador de Egipto envió mensajeros ante los gobernadores y reyes del mundo conocido para solicitar las obras de poetas, predicadores, filósofos, médicos, sacerdotes e historiadores. La dinastía ptolomeica se interesó en poseer los manuscritos originales de estas obras, de los cuales hacían copias que se difundían a otras bibliotecas. El número de los rollos de papiro que se acumularon a lo largo de 6 siglos llegó a ser entre 400.000 y 700.000, aunque este número es cuestionable. No era fácil situar ese gran acervo en tan solo un edificio, por eso se dividió en 2 bibliotecas principales. La primera ubicada dentro del museo, en el barrio de Bruchium, mientras que la segunda se localizaba en un anexo del templo de Serapis, el Serapeum, que formaba parte del barrio de Racotis, con aproximadamente 48.000 volúmenes. Ambas instituciones, para efectos administrativos, formaban una sola. El bibliotecario de una lo era al mismo tiempo de la otra. Los encargados de la biblioteca fueron destacados personajes de las artes y las ciencias, dentro de los cuales se pueden mencionar a Zenódoto de Efeso, Calímaco de Cirene, Eratóstenes de Cirene, Apolonio de Rodas, Aristófano de Bizancio y Aristarco de Samotracia. La ubicación precisa del museo y de la biblioteca es incierta, pero se sabe con certeza que estaría en el barrio de Bruchium, próximo al mar, y que formaba parte del complejo palaciego. Las fuentes sobre las características arquitectónicas del museo son escasas, y sobre el edificio de la biblioteca directamente no existen. Diversos autores la mencionan, pero no la describen específicamente, lo que hace suponer que la biblioteca no tenía edificio propio, sino que era compartido con el del museo. La descripción más detallada que tenemos es la de Estrabón. Aunque no menciona la biblioteca, dice que el museo formaba parte de los edificios palaciegos y está formado por un pórtico para pasear, una exedra con asientos y un gran edificio, donde está la sala común donde comen los sabios, miembros del museo. Sabemos que la biblioteca no tenía salas de lectura propiamente, sino que estaba constituida por una serie de salas y pórticos, en cuyas paredes habían nichos para guardar los libros. Probablemente disponía también de algún almacén y de algún escritorio para la copia de libros. De la que sí se conoce con más precisión su ubicación es la biblioteca anexa al Serapeum, que parece que pudo ser una biblioteca auxiliar y que según las investigaciones arqueológicas fue fundada por Ptolomeo III. La colección de la Biblioteca de Alejandría tenía la intención de ser universal, todo lo escrito hasta aquel momento, pero la realidad era que contenía mayoritariamente textos griegos. Otra de las grandes controversias en relación a la Biblioteca de Alejandría, como se dijo antes, es el número de volúmenes. No se sabe con exactitud el volumen de la colección. Desde luego, esa cifra debió variar mucho a lo largo de las diferentes épocas de existencia de la biblioteca.
Según la fuente más antigua, la Carta de Aristeas en el siglo III a.C., la biblioteca dispondría de unos 200.000 libros, y la previsión de Demetrio era alcanzar los 500.000. El bizantino Tzetzes habla de 490.000 volúmenes de la biblioteca principal, que se dividen en simples y mezclados. Adicionalmente, a este número hay que añadir los de la biblioteca del Serapeum, que contenía unos 42.800 volúmenes. Otras fuentes indirectas que nos hablan del número de volúmenes son las que mencionan el número de libros quemados entre los años 47 y 48 a.C., en medio de la guerra de Alejandría entre los egipcios y las tropas de César. Las fuentes nos hablan de una cifra entre 40.000 y 700.000 libros. Aulio Gelio y Ammiano Marcelino mencionan 700.000 libros, pero en cambio otros autores como Séneca y Orocio nos hablan de 40.000 o 400.000 volúmenes destruidos. Escolar hace un cálculo aproximado y dice que la biblioteca pudo llegar a tener unos 50.000 volúmenes o rollos que, según los cálculos de este autor, vendrían a equivaler a unos 12.500 libros actuales. Los usuarios principales de la biblioteca fueron lógicamente los miembros del museo, que eran invitados personalmente por el rey a formar parte de esta comunidad de sabios. De todas maneras, la biblioteca debía estar abierta a los eruditos interesados en consultar sus fondos. Si no, no se explicaría la gran atracción cultural que generó la ciudad. Pero la biblioteca del Serapeum era más accesible y era la que consultaban los hombres cultos de la ciudad. Ilustres hombres, eruditos y sabios en todas las disciplinas, habitaron en el museo y deambularon por los peripatos y pórticos de la biblioteca, consultando la colección bibliográfica que en ella se conservaba, a partir de la cual desarrollaron sus estudios filológicos y científicos, e hicieron de Alejandría el centro cultural de la antigüedad entre los siglos III a.C. al IV después de Cristo. En la lista de usuarios podemos mencionar algunos como los matemáticos Euclides, Arquímedes y Teón de Alejandría, geógrafos e historiadores como Manetón, Diodoro de Sicilia y Estrabón, filósofos como Filón de Alejandría y Plotino, poetas como Calímaco y Teócrito, y astrónomos y geógrafos como Claudio Ptolomeo y médicos como Galeno. La cronología de la desaparición de la biblioteca es un tema controvertido, ya que se barajan cronologías muy dispares. Tradicionalmente, se consideraba como fecha probable de la destrucción de la biblioteca los años 47 o 48 a.C., durante un episodio bélico de la guerra que enfrentó a tropas romanas de Julio César, aliado de Cleopatra, con las tropas egipcias de Ptolomeo XIII. En el transcurso de la batalla, César ordenó incendiar los barcos ptolemaicos que estaban en el puerto, y el incendio de las naves, avivado por el fuerte viento, se propagó a unos edificios que había junto al puerto, arsenales y almacenes de grano y libros, y así César, aprovechando la confusión del incendio, pudo huir con sus tropas hacia la isla de Faros. La alusión a esta hazaña bélica la encontramos reseñada en numerosos autores antiguos. El mismo César, en su obra autobiográfica, Guerra Civil, habla del incendio de las naves, pero no menciona la destrucción de libros. Quienes sí lo mencionan son personalidades como Séneca, Plutarco, Aulio Gelio, Dion Casio, Ammiano Marcelino y Orocio. Sin embargo, la biblioteca continuó existiendo después de este incendio, porque se tiene constancia de que algunos autores trabajaron en ella, o la consultaron posteriormente, como el historiador Estrabón, que era casi contemporáneo, y no hace ninguna alusión al incendio o a la destrucción de libros en su descripción de Alejandría y el museo en su geografía. También existen noticias en época romana de nombramientos de directores de la biblioteca, y sabemos que el emperador Adriano proveyó ayuda económica para el mantenimiento de la colección de la biblioteca. Por lo tanto, actualmente la teoría más aceptada, de acuerdo a Cánfora, es que los rollos que se quemaron eran rollos preparados para la exportación
y no tenían nada que ver con la colección de la biblioteca. Otra fecha posible de destrucción sería el año 272 después de Cristo, en época del emperador Aureliano, en las guerras contra Zenobia, reina de Palmira, quien se había apoderado de la ciudad. Según Amiano Marcelino, el emperador, al recuperar la ciudad, la arrasó y destruyó gran parte del barrio de Bruquión, donde se hallaba la biblioteca. Otro capítulo de destrucción de la ciudad tiene lugar en la época de Diocleciano, en el año 296 después de Cristo, cuando éste reprimió una sublevación de la ciudad y la saqueó. A pesar de la existencia de todos estos episodios violentos, seguramente la biblioteca y el museo sobrevivieron, y el episodio final tuvo lugar durante el reinado del emperador cristiano Teodosio I, cuando se clausuraron todos los templos paganos. Sabemos con certeza que el Serapeum y su biblioteca fueron destruidos en el 391 por orden del obispo Teófilo. Probablemente la biblioteca de Alejandría también desapareció en esa época. En ese momento muchos intelectuales abandonaron la ciudad y emigraron hacia ciudades más tranquilas como Roma. Una última posibilidad es atribuir la destrucción de la biblioteca a los árabes, cuando conquistaron la ciudad en el año 642 después de Cristo. Esta teoría se basa en el relato de un historiador árabe del siglo XIII llamado Ibn al-Kifti, que describe la entrevista de Juan Filópono, filósofo cristiano, con Amir ibn al-As, conquistador de la ciudad. Durante esta entrevista, Juan Filópono le pregunta a Amir sobre el destino de los libros de la biblioteca, con la intención de salvarlos de la destrucción, pero Amir no se atreve a tomar una decisión por sí solo y decide consultarlo al califa Omar I. La respuesta de Omar fue tajante: si el contenido de los libros está de acuerdo con la doctrina del Corán, son inútiles porque repiten, y si contienen algo en contra, deben destruirse. Amir ejecutó la orden y distribuyó los libros entre las numerosas casas de baño como combustible, tardando unos 6 meses en quemarse. Esta última indicación nos da idea del volumen ingente de documentos que representaba. Esta hipótesis ha ido perdiendo credibilidad. Actualmente se refuta su veracidad, porque hay varios argumentos en su contra. El relato de Ibn al-Kifti es muy posterior a los hechos que narra, en al menos unos 6 siglos, y además Juan Filópono vivió en el siglo VI y Amir lo hizo en el siglo VII, por tanto no podían haber coincidido. Ante toda esta confusión y multitud de fechas, la historiadora Emma Strugas Mora sostiene que es muy probable que la biblioteca sobreviviera a las persecuciones religiosas del siglo IV después de Cristo, que destruyeron todo lo que les parecía pagano y herético. Es posible que perduraran algunas colecciones de documentos. De todas maneras, es seguro que el clima de inestabilidad política no favoreció en absoluto el mantenimiento y conservación de las colecciones de libros, que se fueron degradando y desapareciendo gradualmente a medida que pasaba el tiempo. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte, al igual que activar la campanita para que estés al pendiente de más videos de historia y prehistoria.